Bien, de regreso en nuestro programa y uno de los grandes temas en realidad que existe en nuestra región, que existe yo creo en el sector del mundo en donde vivimos, lo que es el norte de Chile, el sur del Perú, esta parte que también nos conectamos con Bolivia y todo lo demás, tiene que ver muchas veces con vestigios de lo que fue el mundo hace millones de años atrás y que muchas veces está ese tipo de estudio o dejado de lado o en pañales. Sin embargo, con el tiempo, con el desarrollo, con la modernidad, se han podido ir haciendo algunos avances, algunos descubrimientos, como por ejemplo que las momias de Chinchorro son las más antiguas del mundo, si no estoy equivocado. Y para conversarnos de temas relacionados con esto, con lo que es la paleontología, estamos con doña Karen Moreno, quien es doctora en paleontología. ¿Así es, Karen? ¿Lo dije bien? Sí, doctora en Ciencias de la Tierra y con enfoque en paleontología. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muchas gracias. Karen, primero, gracias por haber venido. Fíjate que yo no desmerezco a nadie. Todos mis invitados tienen siempre algo sumamente interesante que decirnos, pero es la primera vez que me toca una paleontóloga. Primera vez que puedo entrevistar a alguien que me aclare este tipo de situaciones. Bueno, Luis en algún momento vino también, pero nos vino a hablar de arqueología. Sí. Cuéntanos tú primero qué es la paleontología, en poquitas palabras. Eso que tú dices es el problema fundamental. Hasta hace muy poco no había paleontólogos en Chile. De hecho, hace 10 años atrás, cada una de las personas que estaban interesadas en estudiar esta ciencia tenían que irse al extranjero. Y ahí es donde yo me formé ya hace varios años atrás. Y el paleontólogo es el que estudia el registro de la historia de la vida del planeta desde su origen. Oye, o sea, podrían ser las primeras células, los primeros anfibios, los primeros peces, dinosaurios. ¿A ti yo te puedo preguntar cómo es la historia, si es con células o con Adán y Eva? Sí, claro, va a ser la versión con células, obviamente, va a ser la versión porque es la evolución. ¿Es cierto eso que hay un momento que la ciencia no sabe ya la explicación y dice crean en Dios? ¿Es así o siente que falta mucho que aprender aún? No, bueno, lo de Dios es algo espiritual, personal, y la ciencia en realidad necesita pruebas para poder construirse y se va reconstruyendo todo el tiempo. Entonces es un tema diferente, no es de creencias, sino que de bases concretas. Dime una cosa, ¿cuál es el nivel de profundidad que tenemos en la certeza de lo que se sabe? ¿Sientes que aún falta mucho? Muchísimo. ¿Hasta qué punto, Karen, se llega con la historia de la humanidad y de la evolución biológica? ¿Hasta qué punto se llega actualmente? ¿Qué es lo más increíble que te ha tocado saber? Que siendo una bióloga no te lo imaginabas. Yo creo que en paleontología uno se sorprende todo el tiempo de las cosas que están sucediendo. Hay fósiles increíbles, el mismo chilesaurio, digamos, viniendo aquí con fósiles del país, que es de Aysén, y este material es tan diferente a todo lo que se había encontrado antes, que nos da cuenta de toda una diversidad que no conocemos y no sabemos por qué está ahí. Es un animal que tiene características que están mezcladas con distintos Chilesaurio es un animal. Sí, es una especie de dinosaurio pequeño del Jurásico superior y que fue encontrado en Aysén, en el sur de Chile, y son en realidad restos. Aquí estamos viendo otras imágenes, ¿cierto? Eso lo está viendo el público, ¿no? Sí, eso lo está viendo. Esto no es chilesaurio, este es el megaterio, este es el trabajo que estamos realizando y poniendo en valor aquí en Iquique, porque tiene un potencial enorme en patrimonial. Este es un mamífero que vivió en el Pleistoceno, es bastante grande, ahí se puede ver un poco con la escala humana, es más grande que un elefante africano. Me muero. Está emparentado con los armadillos y con los osos hormigueros. Pero en ese tiempo eran animales gigantes, y aquí en Iquique se encontraron restos a fines de los años 50 que son muy importantes para poder reconstruir cómo era el ambiente, porque obviamente no era tan árido como es hoy en día. Oye, Karen, para poder tener una fauna de ese tipo. ¿Pero convivía el ser humano con el animal al mismo tiempo?
Porque ahí en la foto aparece Sí. como un indio, así con una flecha, con una lanza. Es posible, pero la mayor parte de los restos no han sido directamente asociados a cultura humana. Cuéntame una cosa. Así que... En nuestra región. A ver, yo siempre he escuchado en Chile no de culturas, de restos que tienen que ver con este tipo de descubrimientos en el norte, y siempre también se escucha en el extremo sur del país. Nunca se escucha en Santiago, Valparaíso, La Serena, Copiapó, no. Se escucha como en Arica, Iquique, y se escucha como en Aysén, en Magallanes. Yo creo que eso es por falta de difusión, pero hay muchos restos en todo el absolutamente todas las regiones. Nuestro país fue un país de distintas épocas. Poblado por dinosaurios y todo eso. Sí, por megaterios y por otros animales. O sea, hay una diversidad que conocemos muy poco porque hay pocos profesionales que están estudiando en eso y estamos recién comenzando a formar nuevas personas profesionales que van a ser capaces de reconocer esto, porque el que no sabe, no lo ve. Oye, qué razón lo que tiene ella en decir, el que no sabe no ve. Y dime una cosa, nosotros estamos desde el sector gubernamental, y también puede ser desde el privado, enfocándonos un poco a poner en valor esto, a hacer descubrimientos, a hacer inversión, o sientes que nuestros gobiernos son un poquito sordos respecto a esta ciencia. Falta más, pero este proyecto de puesta a valor... Aprovecha de decir todo lo que queráis acá, porque porque la municipalidad, la intendencia tienen todos puesto el programa a esta hora. Miren, falta muchísimo más porque esto es parte de la identidad de una zona y de uno conocer los valores y que además le pueden sacar mucho provecho. Pero este proyecto, por la razón que estoy aquí en Iquique, es por un fondar de este año, 2017, que es para la puesta en valor de fósiles del Museo Regional aquí en Iquique. Así que la gente después va a poder ver cuál es el material, el valioso material que está guardado en el Museo Histórico desde hace 40 años o más, digamos. Karen, o sea, en el fondo lo que tú vienes a hacer es a reconstruir las formas físicas reales de cómo era o no. Lo que vamos a hacer es escanear el material. Ya se ha hecho un trabajo, ahí están viendo, hay unas cajas de unos materiales que fueron encontrados en este estado, digamos, con poca visibilidad, la gente no los puede ver, no es una exhibición. Son huesos que están en cajas, todos desordenados, digamos, pocas etiquetas. Pero huesos reales. Huesos reales, son los materiales que fueron rescatados de distintos sitios, hay algunas mezclas ahí, y ha habido un trabajo muy valioso ahí de Luis Pérez, que ha sido... quien ha separado todos estos materiales. Este megaterio fue descubierto en 1959, Chichoni, fue muy publicitado en la prensa, pero después quedó en cajas, olvidado, por eso son los seres olvidados, los increíbles seres olvidados de este... Ya, pero tú con esto vas a hacer hallazgo. una exposición en el Museo Regional. Sí, hay una exposición ya presente, se abrió hace un par de meses, ahí se ven los materiales como salían de las cajas y viendo qué es lo que es, de dónde viene, cuál es la historia de esto y además cuál es la paleontología detrás, o sea, qué animal es el que está... ¿Tú a partir de estos huesos puedes reconstruir el animal completo? Hay bastante del material. Como se conocen las especies en general, uno puede armar el animal a partir de lo conocido ensamblando diferentes animales. Así que sí se puede saber cómo era, qué tamaño tenía, qué comía, porque no es la única información que existe, sino que hay todo un ensamble con investigaciones en otras partes. Ahí están trabajando, limpiando el material, porque con el paso del tiempo se va echando a perder. Se organizó esta colección, se identificó y hay ahora una gran cantidad de piezas se pueden observar en la primera sala ahí del Museo Regional. ¿De cuándo hasta cuándo? Creo que está permanentemente en exhibición, así que la gente puede ir ahora mismo a verla y es impresionante lo que han podido hacer en una sola sala. ¿Qué sacamos con poder entender nuestro pasado? Biológico, por así decirlo. Miren, es parte de uno mismo. ¿Por qué tenemos cuello? ¿Por qué tenemos 5 dedos? ¿Por qué tenemos pelo? ¿Por qué comemos como comemos? Cada una de esas preguntas viene de nuestra herencia evolutiva, de cada uno de los cambios que ha existido en la historia de la Tierra, que nos ha hecho capaces de tener
la forma en que tenemos hoy en día. Entonces, en cierta forma, es conocernos a nosotros mismos, a los cambios ambientales que han formateado toda esa diversidad y nos hace empoderarnos de todo el valor y de la riqueza de la vida en el planeta Tierra. Imagínate que es el único planeta en cientos de millones de otros planetas y de otros sistemas estelares en donde tenemos una diversidad única, seguramente única, porque si hay vida en otro planeta va a ser de una forma completamente diferente. Y tenemos que preservarla, conservarla, difundirla y hacer que la gente conozca esto, se empodere y puede hasta desarrollarse económicamente con los turismos de interés especial. ¿Quién no se emociona viendo un animal de este tamaño que hoy en día no existe y que estuvo hace 10, 20 mil años caminando por las pampas, aquí mismo, debajo quizá de la construcción de algunos de los edificios que se están haciendo? ¿Te das cuenta? Hay un cambio en el clima, en la morfología que es parte de nosotros mismos. Nosotros venimos a colonizar un sector que tiene una historia mucho más profunda y eso nos hace crecer como personas en decisiones. ¿En qué año aparecimos los seres humanos? El género Homo hace unos 2 millones de años. Pero como seres humanos es mucho más reciente, como Homo sapiens, creo que son 200.000 años, algo así. Yo no me manejo mucho con la historia de los humanos, porque en paleontología nosotros, a diferencia de arqueología, no estudiamos la cultura humana, estudiamos la evolución de las especies y su contexto ambiental en la historia de la vida del planeta. Entonces, pero en esa evolución de las especies no estamos los humanos también. Sí, pero no como un ente cultural, sino que como un animal, como otro elemento de la naturaleza. Por eso decía, como un ente animal, estamos acá hace unos 200 millones de años. 200.000 años. 200.000 años. Sí, y sería solamente 2 millones de años en que existe el género Homo. Así como... Oye, lo encuentro es reciente, es muy, muy reciente reciente. Lo que me está contando ella, súper fascinante. Karen, ¿vas a estar en nuestra región constantemente ahora o no? Quiero volver. Yo estuve haciendo el estudio de dinosaurios, de las huellas de dinosaurio en Chacarilla, Huatacondo también, antes de que empezara mi doctorado. De hecho, fue tema de mi doctorado. Y quiero recomenzar este estudio porque queda mucho por hacer. Oye, antes que te vayas, ¿cómo nos ven en el mundo, a Chile, como nicho de posibles estudios o descubrimientos? Es gigantesco. ¿Nos ven como bien? Porque es uno de los lugares en donde ha habido menos desarrollo de paleontología en general. Entonces es un país que no conoce su patrimonio. Tenemos un ¿En otro sector de exponencial. Latinoamérica? Argentina conoce qué es lo que hay en su patrimonio. Brasil tiene cientos de paleontólogos. Aquí en Chile no son más de 40 los profesionales que de hecho no se dedican directamente, la mayoría de ellos, a el estudio de esto, sino que o son profesores o tienen distintas funciones y como hobby, entre comillas, en su tiempo libre hacen este tipo de cosas. Así que somos muy pocos, yo diría que somos 6 o 7 los que estamos trabajando de forma más dedicada a esto. Entonces imagínate un país tan largo que tiene una geografía que no la tiene ningún otro en América del Sur ni en el mundo, el altiplano. La cordillera que está dividiendo está constantemente como una franja con el mar y toda esta diversidad de climas que tenemos, desde lo más húmedo con los glaciares hacia los más áridos. O sea, imagínate eso en la historia del planeta hasta 4.000 millones de años atrás. O sea, tenemos una riqueza y una cantidad de organismos que tienen que haber vivido en esta tierra específicos que no están en ninguna otra parte del mundo. ¡Oh, así qué increíble! Tenemos mucho que hacer en esto. Karen, qué lástima que se acabe el tiempo. Encontré súper interesante esta entrevista. Que te vaya muy bien. Voy a ir a la exposición y bueno, ustedes también vayan, lleven a sus niños, vayan ustedes, los padres, las madres, los hijos, todo el mundo, porque es una oportunidad única. Sí, es una oportunidad única y además entretenido y además vas de alguna forma no tan de escuela entendiendo cosas.
Una cosa que se me olvidó, hay materiales que van a estar disponibles en una página web, Ya. en donde van a poderlos ver, y a eso vine, a escanearlos en 3 dimensiones, entonces van a poder girarlos, verlos en distintos ángulos, incluso imprimir, los que tengan acceso a impresoras de estas en 3 dimensiones, imprimir cada una de las piezas y tener su propia copia. Así que están acercándose los fósiles a la gente, esa es la idea. Muy bien. Gracias, Karen, por haber estado con nosotros. Karen Moreno, entonces, doctora en paleontología en Iquique el Día. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.